Características y fundamentos de una experiencia de aprendizaje a partir de la práctica docente. Experiencia de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje es el resultado de la conexión de varios elementos que hacen parte del quehacer docente. Primero encontramos la malla curricular, lo segundo, los actores, que son tanto el docente como los estudiantes, y el entorno, tanto social como familiar, dentro y fuera del aula de clase. Encontramos como ejes centrales la construcción de objetivos hacia la definición de metas claras, una autorreflexión, tanto en fortalezas como debilidades, una aplicación práctica de las actividades o en situaciones reales o simuladas, una participación activa y una relevancia personal, un proceso significativo al final de la experiencia. Secuencia didáctica. Es un conjunto de actividades organizadas pedagógicamente por el docente para que se guíe en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además, en los componentes se reflejan lo que son los objetivos, contenidos, actividades y recursos y también las evaluaciones. El objetivo de la secuencia didáctica es facilitar la comprensión y adquisición de conocimientos de manera progresiva y organizada. Teniendo en cuenta el enfoque de algunos autores, como lo es Antunes, subraya la flexibilidad y la capacidad de ajuste según el avance del grupo. Por otro lado, tenemos a Zabalza, que enfatiza la importancia de la planificación y la estructuración clara de las actividades. Y también tenemos en otro concepto con secuencia didáctica a Camilloni, quien destaca la adaptación y las necesidades y los contextos de los estudiantes para la realización de una secuencia didáctica. En las características claves tenemos la progresión, la cual se basa en las actividades que deben desarrollarse de manera secuencial y lógica. Tenemos la adaptabilidad, donde nos menciona que se debe permitir los ajustes basados en la evaluación y las necesidades emergentes. La secuencia didáctica se tiene que adaptar siempre a las necesidades que los estudiantes exijan. Y por último tenemos la coherencia, donde todas las partes de la secuencia deben estar interrelacionadas y orientadas con un mismo fin. Es decir, que la secuencia didáctica debe tener un inicio, un desarrollo y un cierre o un final. Implementación. Fases de la secuencia didáctica. Se debe realizar un diagnóstico, una planificación, ejecución y por último la evaluación. Dentro de la evaluación encontramos que puede ser continua y final para medir el progreso y realizar ajustes necesarios. Y por último los recursos. Estos ya entran a ser lo que son los materiales didácticos, el uso adecuado de las TICs y espacios de aprendizaje colaborativo con los estudiantes. Encontramos múltiples definiciones de ambiente de aprendizaje, pero priorizamos las institucionales. Para Colombia Aprende, el portal educativo es un espacio de interacción bajo condiciones y circunstancias físicas, humanas y sociales y culturales propicias para generar experiencias de aprendizaje significativo y con sentido. En la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá son ámbitos escolares de desarrollo humano que abarcan tres dimensiones: socioafectiva, cognitiva, físico-creativa, y tienen una intención formativa, mientras que para el Ministerio de Educación Nacional son espacios versátiles y dinámicos que trascienden el concepto geográfico y espacial, en los cuales el docente crea, diseña y orienta todas las condiciones humanas, físicas, psicológicas, sociales y culturales para generar experiencias de aprendizaje significativo. Mientras que para García en el 2014 es un sistema integrado por un conjunto de diversos elementos relacionados, organizados en circunstancias estimulantes para el aprendizaje. Comprende varias áreas: la planeación, el diseño, la disposición de los elementos, el contexto donde se desenvuelve el niño y su proceso de aprendizaje. Encontramos tres conceptos clave en ambientes de aprendizaje, en todas las definiciones revisadas.
El primero tiene que ver con el espacio, que involucra la infraestructura, dotaciones y materiales didácticos a los que tienen acceso los estudiantes y los docentes. Y últimamente la conectividad y las herramientas TIC. Central, la interacción, ya que involucra a toda la comunidad educativa, estudiantes, padres y cuidadores y directivos y profesores, todos en un contexto cultural y geográfico determinado. Finalmente tenemos el proyecto educativo institucional, que busca estrategias pedagógicas y didácticas para poder realmente aplicar e implementar estos ambientes de aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje se clasifican en formales cuando están en los sistemas educativos estructurados e institucionalizados, como lo son los jardines, las escuelas, los colegios y las universidades. Informales se refiere al proceso educativo que dura toda la vida, de la cuna hasta la tumba, y que abarca la cotidianidad de cada estudiante, pero también todas las esferas de su formación. Familia, colegio, amigos, barrio, eh, experiencia laboral, etc. Físicos, que se refieren específicamente al entorno que rodea al estudiante en el contexto del salón de clase. Allá podemos encontrar los rincones del conocimiento o las aulas especializadas. Finalmente tenemos los virtuales, donde hay un espacio digital sincrónico y asincrónico en el que se lleva a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, mediado por plataformas, por sistemas educativos desde las pedagogías emergentes. Similitudes y relaciones entre conceptos. Primero, encontramos como similitud el eje de fomentar el aprendizaje significativo. Por un lado, la experiencia de aprendizaje busca que el estudiante participe en acciones complejas. Por otro lado, la secuencia didáctica se encarga de que las actividades sean ordenadas en una práctica específica. Y el ambiente de aprendizaje permite la creación de un entorno propio integrando aspectos físicos, sociales y culturales. Todos los tres ayudan en la construcción de un proceso hacia el aprendizaje significativo. Encontramos como similitud también la participación activa de los estudiantes. Por un lado, la experiencia de aprendizaje enfatiza la responsabilidad del estudiante en su propio aprendizaje. Esto se hace a través de actividades organizadas y guiadas por el docente. En la secuencia didáctica, los estudiantes participan también activamente en un conjunto de actividades que también están dirigidas por el docente, pero que están interrelacionadas y dirigidas con un objetivo final. Y por último, el ambiente de aprendizaje facilita la interacción de los estudiantes en un espacio específico, que estimula su participación activa y la construcción de conocimiento. Todo esto facilita que el estudiante tenga un aprendizaje significativo. Encontramos como similitud también el rol docente como facilitador. En este caso, la experiencia de aprendizaje tiene el docente como guía y apoya las acciones del estudiante. Esto lo que permite es que se pueda asegurar en el aula la construcción de un aprendizaje significativo. Ese aprendizaje significativo se ve reflejado a partir de un producto final. Ese producto final está encaminado desde la secuencia didáctica, en donde el docente planifica y organiza las actividades didácticas. Por otro lado, vamos a encontrar entonces el ambiente de aprendizaje. Este ambiente de aprendizaje tiene que ver con el docente con un rol activo en la creación y en mantenimiento. ¿De qué? Del ambiente como tal que propicia ese aprendizaje. ¿Cómo? Genera condiciones que fomentan la participación y el desarrollo del estudiante en la secuencia didáctica, que son las actividades, y al final enrollado o construido en la experiencia de aprendizaje. Una de las diferencias entre los conceptos se da a partir del enfoque principal. Primero encontramos en la experiencia de aprendizaje un enfoque de organización de actividades y de acciones, lo que permite al estudiante adquirir y construir conocimiento y al final dependerá de la relación directa entre el estudiante con las actividades. Para el caso de la secuencia didáctica, su enfoque es la estructura y el diseño de las actividades y esa relación que busca el objetivo específico de la clase o de la malla curricular, que al final lleve una línea o orientación de elaboración de un producto final. Para el caso del ambiente de aprendizaje, en este caso estará enfocado hacia entornos físicos, sociales y emocionales de los estudiantes en donde ocurre el aprendizaje. Como otra diferencia, también está el ambiente de aplicación. Para el
caso específico de la experiencia de aprendizaje, se aplica más a la interacción directa entre docente y estudiante a través de actividades diseñadas. Para el caso de la secuencia didáctica, encontramos que es la planificación de actividades específicas dentro de un marco, en un tiempo y en una estructura específica, en sesiones o lecciones concretas a parte del docente. Y en el ambiente de aprendizaje, en este concepto que es mucho más amplio y más complejo, encontramos tres. El clima escolar por un lado, las relaciones interpersonales entre estudiantes y docentes y los recursos disponibles dentro del aula. Todo eso lo que genera es un desarrollo de capacidades y competencias y valores que están relacionados unos a otros. Por último, encontramos como diferencia la naturaleza del proceso. Primero encontramos en la experiencia de aprendizaje que es un proceso dinámico y continuo, en donde están involucrados tres: la reflexión, la práctica y el ajuste de aprendizaje que realiza el docente. Por otro lado, encontramos la secuencia didáctica. En la secuencia didáctica el proceso es diferente, es estructurado, es lineal, es preestablecido según las actividades para lograr un producto final. Y de último encontramos el ambiente de aprendizaje en donde el proceso es continuo, al igual que en la experiencia de aprendizaje, pero va más allá de las actividades, está más relacionado o está más involucrado en un entorno global que las desarrolla, el aula de clase o otro tipo de lugares específicos donde se desarrolla. Para el caso de mi práctica docente, encuentro muy importante dentro de los conceptos trabajados la experiencia de aprendizaje. Por un lado, mi experiencia me ha permitido trabajar en la interacción entre el estudiante y el docente, que se vuelve de forma constante y es dinámica. También encuentro una participación activa en el aula por parte tanto del docente como del estudiante. Hay una asignación de responsabilidades en la construcción de conocimiento a partir de la interacción entre el estudiante y el docente. También encuentro una construcción de un aprendizaje significativo de forma dinámica y constante dentro del aula por parte de mis actividades que desarrollo a través de la reflexión y el ajuste de mi práctica de manera permanente, con el fin, obvio, de hacer una construcción, reconstrucción, diseño también de estrategias didácticas. Como docente del área de Ciencias Naturales Biología, creo que articulo y utilizo diferentes elementos de las tres estrategias. No me ciño a una sola específicamente. En las planeaciones anuales, desde el área de mi colegio, implementamos más las experiencias de aprendizaje. Sin embargo, en las clases como tal, se ven secuencias didácticas muy definidas sobre el inicio, el desarrollo, la evaluación y los productos que deben entregar los estudiantes. Finalmente, considero que los ambientes de aprendizaje no solamente están dentro del aula, sino fuera del aula en el entorno local y desde hace 3 años en actividades virtuales que hemos comenzado a implementar después de la pandemia. Reflexión. Las experiencias de aprendizaje, los ambientes de aprendizaje y las secuencias didácticas, aunque diferentes en su enfoque, se complementan una a la otra para que el docente pueda crear un entorno educativo efectivo y significativo. Mientras que una experiencia de aprendizaje se centra en la relevancia personal, la participación activa, la aplicación práctica y la autorreflexión del estudiante, los ambientes de aprendizaje proporcionan el espacio y las condiciones necesarias para que estas experiencias se desarrollen. Por otra parte, la secuencia didáctica estructura y guía las actividades de manera organizada, asegurando que el proceso de aprendizaje sea progresivo y coherente. Juntos, estos conceptos permiten al docente no solo transmitir información, sino también fomentar el desarrollo integral de los estudiantes, adaptándose en sus necesidades y potenciando su capacidad para aprender de manera autónoma y significativa.